recuperación de los tejidos. Tenemos la fijación. Los xenobióticos se fijan reversiblemente a diferentes moléculas del cuerpo. Cabe resaltar que los xenobióticos son mejormente absorbidos por este medio. Existen otras vías de absorción como son la ocular, la rectal, siendo esta la última que se encuentra más en su desuso. La fijación se practica a través del tracto gastrointestinal, puede ser altamente dependiente de la afinidad a proteínas de transporte y polifílicas. En ejemplos tenemos la placenta y las grasas. Como podemos encontrar en la placenta están los elementos como son el plomo, el cadmio, y en las grasas el insecticida o algonucleorados. La otra etapa es la eliminación. Esta se refiere a la capacidad del cuerpo para eliminar un xenobiótico. Puede referirse bien sea a cada uno de los comportamientos corporales. Refleja la capacidad o excreción de cada vía a cada órgano y es muy importante a la hora de realizar parámetros farmacológicos. Las vías de eliminación de tóxicos son mecanismos que permiten que el cuerpo deseche sustancias nocivas de sus productos de biotransformación. En la eliminación se encuentran diferentes características como son la excreción urinaria, la eliminación pulmonar y la excreción biliar. Por otro lado, tenemos que la biotransformación consiste en el conjunto de transformaciones que sufren los tóxicos en el organismo, siendo su objetivo final el formar compuestos hidrosolubles, pocos tóxicos y fácilmente eliminables. Se producen principalmente en el hígado, cabe resaltar que también se producen en diferentes partes del cuerpo como son los riñones, el gastrointestinal, el pulmón, la placenta o la sangre. Las características de este proceso es que el compuesto resultante debe ser positivamente hidrosoluble, positivamente ionizado y negativamente en proteínas plasmáticas. Ingreso de los tóxicos al organismo. Si bien la vía oral o digestiva es una de las más frecuentes en la mayoría de casos de intoxicación, en estos casos de emergencias químicas, en industrias, transportes, se dan como consecuencia al mal uso de armas químicas. Las vías más importantes de ingreso son las vías inhalatorias, respiratorias y las vías cutáneas o dérmicas. Al comer y al pejer tenemos ingreso de tóxicos al cuerpo. Este se da por medio de introducción de comida en el aparato digestivo a través del servicio de alimentación o hidratación. Al respirar tenemos el ingreso de inhalación, que este es el proceso por el cual entra el aire del exterior hacia el interior de los pulmones, trayendo consigo diferentes tóxicos. Y tenemos a través de la absorción, que este es el que se permite por vía cutánea, la entrada de un tóxico al organismo y su transferencia por el contacto de zonas, es decir, piel, mucosa gastrointestinal o el tracto respiratorio principalmente. Aplicaciones de la toxicocinética. La toxicocinética permite entender partes de las fases de intoxicación con un agente tóxico. La toxicocinética también nos va a permitir una evaluación confiable de peligrosidades de productos químicos para el hombre a la hora de pronto de realizar alguna actividad que requiera de ellos. Va a facilitar la selección de intervención terapéutica y anticipa el principio de duración de los efectos tóxicos. Las aplicaciones de la toxicocinética la vamos a determinar más que todo cuando se va a realizar el cálculo de capacidades límites del metabolismo, de determinar la cantidad de xenobióticos en muestras corporales, de la disminución de tóxicos absorbidos y aplicaciones bien sea en la parte terapéutica o médica, y en estimar diferentes tipos de eliminaciones de xenobióticos y el grado de unión de estas mediante proteínas transportadoras. La cinética de absorción es aquel proceso mediante el cual los fármacos se transportan o transfieren desde un punto de administración, bien sea un punto oral, de inhalación, de vía intravenosa, inyección intramuscular, etc., hasta la sangre a través de la acción capilar, disolvente química o de la célula. Cabe resaltar que la cinética de absorción tiene diferentes características. Una de ellas es que la velocidad debe ser constante, independiente
a la cantidad del producto que quiere absorber. Y la otra es que la velocidad debe ser decreciente, pues en función del genobiótico presente o restante debe permitir que este sea absorbido. Por otro lado, tenemos la cinética de la distribución. La cinética de la distribución es el reparto del fármaco por el organismo, permitiendo como tal el acceso a diferentes órganos donde va a actuar o va a ser eliminado. Además, la distribución del fármaco debe tener condiciones en cual se acondicionen las concentraciones que alcanzará en cada tejido. Debe tener características de compartimientos abiertos sencillos y se debe aceptar como tal una distribución del genobiótico para producir de forma instantánea todos los fluidos y tejidos del organismo. Hay que tener en cuenta que ese transporte debe depender de la irragación de los genobióticos y el coeficiente de reparto de la sustancia. Tenemos la cinética de la eliminación. Es aquel proceso de eliminación de un fármaco que incluye dos situaciones fisiológicas, la de biotransformación y la de excreción. La biotransformación ocurre preferiblemente en el hígado, pero cabe resaltar que no es exclusivamente, ya que el intestino, la placenta y el pulmón puede participar en dicho proceso. En el caso de la transformación, esta se da mediante cualquier sustancia enzimática al organismo en metabolitos hidrosolubles. De esta manera pues va a facilitar la excreción renal, ya que mientras más liposoluble sea el fármaco, más tiempo debe permanecer en el organismo. Por ejemplo, a la hora de que un insecticida que es tan liposoluble como es el caso del organosforado, permanece en el hígado sin ser metabolizado, va a ocasionar que se no se elimine. Cabe resaltar que debe esta cinética de eliminación tener diferentes características, las cuales deban permitir y contribuir a disminuir diferentes concentraciones de genobióticos a la hora de que entren estas al organismo. Por ejemplo, el caso de la destrucción metabólica por medio de excreciones, es decir, se puede realizar por medio de orina, heces, aliento, etc. Y normalmente los mecanismos de eliminación deben tener una cinética de primer orden, pero cuando las concentraciones del tóxico son grandes, estas se deben cumplir en una cinética de orden cero, es decir, su velocidad de reacción debe ser constante. Ya finalizando, tenemos los factores que afectan la toxicocinética. Cabe resaltar que existen tres factores principales que afectan la toxicocinética. La primera es la dosis, hay que tener en cuenta la concentración a nivel del receptor. La segunda es la capacidad de atravesar membranas biológicas y la tercera es la sensibilidad del receptor. También estas intensidades de reacciones tóxicas son influidas sobre agentes de toxicidad, como es el caso de ambientales, individuales o administraciones del tóxico. Podemos encontrarnos además con efectos esperados o efectos normales que son anormalmente exagerados o disminuidos. La intensidad de cada reacción tóxica depende como tal de una serie de circunstancias. La primera es la dosis. Por lo tanto, la concentración del tóxico libre debe ser activo a nivel del receptor. La otra es la capacidad del tóxico. Esta capacidad debe ser lo suficiente para que se puedan atravesar las membranas biológicas hasta llegar a los receptores y sufrir destrucciones metabólicas o eliminaciones. Y la otra es la condición de sensibilidad del receptor. Todas estas circunstancias, estos factores van a depender a su vez de una serie de parámetros que van a modificar la toxicidad o eliminación del producto que se pueda esquematizar, como son el caso de los factores que dependen del medio ambiente, que son los factores exógenos o físicos, los factores propios del individuo, que son los endógenos o los biológicos, y los factores relacionados con las condiciones administrativas del tóxico. Muchísimas gracias, espero que haya quedado el tema súper claro
y fue un gusto haberles explicado.